la mañana y Javier Milei en su paso por Davos dijo algunas cuestiones que tienen que ver con, el feminismo también, que identificó como uno de los males del mundo woke, progresista, que según Milei contra el que hay que batallar culturalmente, y habló de esta manera de las leyes que establecen que la violencia de género, los casos se establece que son casos de femicidio cuando hay violencia específica por violencia de género en ciertos crímenes. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Legalizando que la vida de una mujer vale más que la vida de un hombre. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, ¿cómo va? Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Pensaba que, en el Código Penal no hay homicidio agravado por el vínculo, aunque fuera mujer contra hombre. Sí, me parece que el problema del presidente Milei es un problema de presupuesto, que él sigue hablando de un concepto de igualdad que después de la Segunda Guerra Mundial fue ampliado, completado y desarrollado por el derecho a la no discriminación. Y una de las categorías prohibidas que incluye el concepto de derecho a la no discriminación es justamente el género. Y que nuestra Constitución, cuando se reformó en 1994, le dio una especial protección a las mujeres como un grupo históricamente desaventajado, estructuralmente vulnerable, y también a la reforma del 94 se le dio jerarquía constitucional a tratados internacionales que le dan una tutela y una protección especial a las mujeres, justamente por esta situación histórica a nivel mundial de estar en una posición de desventaja estructural. Con lo cual, cuando una ley penal establece un agravante con motivo del género, no está haciendo ninguna afectación de ese viejo principio decimonónico del siglo XIX de igualdad, sino lo que está haciendo es transformando en ley una protección, en este caso en ley penal, la protección que la Constitución y los tratados sobre derechos humanos le otorgan a las mujeres. Es muy lamentable el nivel teórico sobre el cual se basa el presidente para hacer estas aseveraciones, porque utiliza conceptos que el mundo, en su desarrollo histórico, político y jurídico, ya ha superado largamente. Bueno, más o menos superado, porque uno ve que esta es la nueva corriente, ¿no? Cuando asume Trump la presidencia, él dice: vamos a empezar a ser ciegos a la raza y cualquier otra consideración a la hora de hacer contrataciones. Entonces, la idea es que la igualdad ante la ley, y presentan como el contrapunto la meritocracia. O sea, la única manera de seleccionar, por ejemplo, personal para entrar al Estado va a ser qué méritos tienen. Ya no me voy a fijar que haya diversidad, si hay un cupo o no para los afroamericanos en el caso de los Estados Unidos, o las mujeres trans en el caso de la Argentina, lo que fuere. La idea es que la igualdad ante la ley está por arriba de cualquier otra consideración, y que si yo, por eso llama Milei no privilegio, si yo digo, bueno, voy a contratar, o el Estado tiene que contratar, esto también regiría, no lo dicen, para las personas con capacidades diferentes. O sea, si el Estado está obligado a contratar personas con capacidades diferentes, obligado a contratar también un cupo trans para buscarle una salida laboral a un colectivo que tiene una expectativa de vida del 40 años, porque son mayoritariamente, no les queda otra que prostituirse, pues sí, bueno, eso según Milei y según también Trump, viola la ley, viola los derechos de los demás, porque otro se queda con tu trabajo por esa otra condición. Sí, por suerte nuestro sistema constitucional es totalmente distinto al de los Estados Unidos, porque la protección a grupos vulnerables en los Estados Unidos se sostuvo gracias a ciertas etapas de jurisprudencia positiva de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Nosotros esta protección la tenemos a nivel constitucional, la tenemos a nivel de los tratados que tienen jerarquía constitucional, con lo cual nuestro sistema es totalmente distinto al de los Estados Unidos. A su vez, las afirmaciones de Milei se basan en un falso universalismo, porque invoca un principio de igualdad que cuando rigió
solamente se aplicaba a un determinado sector, hombres blancos propietarios, y en algunos casos le agregó al verde inteligente porque no tenía un mango en su momento y quería ser también igual ante la ley. Con lo cual no era ese principio de igualdad que invoca Milei cuando se aplicaba a un determinado grupo, porque ese principio de igualdad se aplicó y las mujeres no votaban, ese principio de igualdad se aplicó y las personas con enfermedades mentales no eran sujetos de derecho, ese principio de igualdad se aplicó y los niños bajo la patria potestad eran un objeto a disposición de los padres, no tenían ningún tipo de voluntad. Con lo cual ese concepto de igualdad es un concepto históricamente superado, que ahora vuelve. Ahora vuelve, o sea, todo lo que se llaman el cupo femenino, que ahora en realidad es la paridad de género en las listas, digamos, toda ley que te obligue. Pero es que nuestra Constitución en el 94 también estableció una acción positiva, afirmativa, respecto de la mujer en la participación política, y esto llevó a las distintas leyes que se fueron sancionando de la recomposición igualitaria de la representación popular de la República Argentina. Entonces, ¿qué también quitaría esto? Milei va en contra de esto. Me parece que la postura de Milei es una postura decimonónica, con muy poco fundamento jurídico, filosófico, histórico, cultural, que remonta a tiempos pretéritos, a tiempos medievales. Realmente es increíble cuál es el sostén, sobre qué se quiere sostener. Y es un presidente al que no le importa para nada, yo no sé si por ignorancia, desconocimiento, o porque directamente la quiere dejar de aplicar de facto, lo que dice nuestro sistema constitucional y lo que dicen las leyes vigentes de la República Argentina. No le interesa absolutamente nada en todos sus análisis y sus discursos. No, bueno, pero me parece que yo lo escucho con atención porque me parece además que es parte de, él dice que el aborto es un asesinato agravado por el vínculo en un país en el cual el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo es legal, pero hay un punto en el cual me parece que es el nuevo discurso dominante también. Uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, como Milei radicaliza esto, la idea de que toda ley de protección a las minorías en realidad constituye un privilegio injustificado para esas personas que son protegidas por esa ley y por lo tanto violan el principio de igualdad ante la ley. Me parece que de ahí derivan un montón de cuestiones respecto de políticas públicas que Milei va a deshacer o está de hecho deshaciendo. Sí, yo al señor presidente también lo escucho con preocupación, al igual que vos, y lo refuto con convicción constitucional y convencional, invocando nuestro modelo, que es, me parece, lo que nosotros tenemos que hacer diariamente en el marco de un sistema democrático, porque lo que quiere hacer Milei, primero que nuestro sistema es totalmente distinto a los Estados Unidos. En Estados Unidos choca permanentemente. Claro, lo que pasa es que ya en Estados Unidos, bueno, por ejemplo, la Corte Suprema, en base a esta idea de que todos son iguales ante la ley, revocó la obligación de las universidades de tener un criterio de ingreso a las universidades que tuviera en cuenta cierta diversidad, ¿no? De raza, de origen, etcétera. Entonces ahora las universidades ya seguramente, ¿no?, van a tener que dejar de tener en cuenta eso a la hora de seleccionar a los alumnos que entran. Sí, la diferencia entre Estados Unidos y Argentina es que para hacerlo acá en Argentina hay que reformar la Constitución. Y si se intenta hacer por fuera la reforma constitucional es un atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático. Y la Constitución prevé severas sanciones y distintos mecanismos de defensa frente a esta situación. Esa es la gran diferencia que tenemos con los Estados Unidos, que es un modelo distinto, y si Milei quiere implementar acá lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que depende pura y exclusivamente de la voluntad de Donald Trump en este momento, tiene que reformar la Constitución. Si no reforma la Constitución, va a estar por fuera del sistema constitucional, por fuera del sistema democrático, atentando contra las instituciones republicanas, y existen mecanismos en la Constitución para poner en marcha, para intentar frenar este tipo de políticas que no las puede llevar adelante, porque el pueblo de la nación argentina, a través de una convención constituyente, estableció cuál es nuestro paradigma con nuestro modelo, y todos los presidentes, por más que le vaya bien momentáneamente en la macroeconomía, lo deben cumplir. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista, doctor en Derecho, gracias.
Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. 8:39 de la mañana. ¿Tenés, Leo, el resto de ese audio? Porque lo que dice Milei ahí no solamente dice que está mal darle un trato privilegiado, eventualmente lo que él llama privilegiado, ¿no? El cupo femenino o la paridad de género, toda ley que diga, por ser mujer tenés que incorporar esta posibilidad para que haya mayor igualdad de representación en la política, etcétera. Pero volvió a tocar un tema que tiene que ver con los ingresos de las mujeres versus los ingresos de los varones. A ver. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, Eso que es lo que el habíamos feminismo escuchado en la radical segunda parte realmente de esto, ¿no? pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si Eso uno habíamos mata a un escuchado hombre antes de los solo Gil por el Domínguez. La sexo parte de la de víctima. laboral viene después, Leo, pegado. De hecho que No. la vida de una mujer vale más que la de un hombre. No, había un audio, bueno, ahí lo vamos a buscar. Lo que él dice, que es algo que él viene. Yo me acuerdo la única vez que lo entrevisté a Milei, que fue una nota que le hicimos con Ernesto Tenenbaum para CNN hace un par de años. Hablamos bastante de esto. Y después lo discutimos también con algunos libertarios. La idea es que en realidad si los varones ganan más es porque los varones eligen trabajos mejor remunerados y las mujeres no eligen los trabajos mejor remunerados. A ver, en Argentina las mujeres ganan, ¿sí? 13% menos por hora a igualdad de nivel educativo y de edad que los varones, ¿sí? O sea, ganan menos. Y una de las razones, digamos, que hay varios factores detrás de eso. Hay una cuestión que es el origen de buena parte del problema, es que la desigualdad en los tiempos del trabajo no remunerado dentro del hogar. ¿Sí? Las mujeres o sea, en una sociedad, digamos, patriarcal, destinan mucho más tiempo al trabajo no remunerado en los hogares que los varones. Eso lleva muchas veces a que las mujeres tengan que sacrificar, trabajar menos horas de repente porque tienen que ocuparse más de los chicos, o mismo de la casa. Tener que elegir trabajos más flexibles para poder hacer frente a las tareas no remuneradas. Los trabajos más flexibles tienden a ser más informales, más precarios, normalmente son más cerca del hogar para poder compatibilizarlo con las tareas del cuidado. Limpiar casas por horas, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, o mismo, son trabajos con jornadas laborales más flexibles y eso en parte tiene como trasfondo que la distribución de las tareas, lo que es el del trabajo no remunerado, es muy desigual. Más o menos el 65% del trabajo no remunerado en Argentina lo hacen las mujeres, el otro 35% de los varones. Hay una diferencia muy grande. No remunerado es cuidar a tu padre, sí, tareas de limpieza en el hogar, cuidar a los niños, cuidar a cocinar, todo eso. De cada una hora que usa un varón, una mujer usa 2. Está, según la última encuesta del último tiempo, es así. Exactamente. O sea, de cada 3 horas que hay de trabajo no remunerado, 2 las hacen las mujeres y 1 los varones. Pues la versión libertaria extrema es la idea de que en realidad es que los varones les gustan más los trabajos que están mejor remunerados y que las mujeres en realidad tienden a elegir trabajos en los que pagan menos, que por eso es que las mujeres ganan menos, pero que no hay ninguna evidencia. A ver, hay algo... O sea, la elección es muy entre comillas, o sea, elegís, comillas, trabajos más informales, más flexibles, más a tiempo parcial, porque para compatibilizarlo con las tareas del cuidado. Aún así, digamos, yo te decía el 13% de la diferencia en el salario por hora. Como las mujeres trabajan remunerado muchas menos horas que los varones, la diferencia en el ingreso total es todavía mayor que 13%. Claro, y además, es 20 y pico %. Pensemos que el principal empleo de las mujeres es limpiar casas y es un lugar con altísima informalidad. Sí. Altísima informalidad. El 20% aproximadamente del empleo femenino es trabajo en casas particulares. Después tenés muchas mujeres en todo lo que es salud, todo lo que es educación, maestras, digamos, profesoras. También a ver, la buena noticia es que las brechas de género, ¿sí? Por lo menos en lo que es la participación de mujeres en el mercado laboral, viene reduciéndose en Argentina, igual que en muchos otros países. Vos te vas 30, 40 años para atrás, la enorme mayoría de los trabajos remunerados eran de varones, ahora siguen siendo mayormente varones, pero esa brecha se ha ido reduciendo. En parte, un factor que ha estado detrás de eso, lo hemos charlado mucho, María, es la fuerte caída de la tasa de natalidad. Claro. Todo tiene que ver con lo mismo. Cae la tasa de natalidad, se liberan tiempos de trabajo no remunerado y ahí las mujeres tienen más tiempo para trabajar en tareas remuneradas. A ver, ahora sí tenemos el audio que yo quería compartir de Milei, que tiene que ver con esto. Estamos charlando con Dani Steingart. De la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea.
sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Perdón. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y los datos. Hablando de los datos, cuando yo decía el dato del 13%, ¿sí? De la diferencia en el salario horario entre varones y mujeres, yo decía a nivel igualdad de nivel educativo y igualdad de edad, omití decir una cosa muy relevante, que es a igualdad de actividad económica. Sí, mismo puesto. Mismo puesto ganan más. 13% menos ganan las mujeres que los varones. No, claro, pero además yo por eso, viste que siempre que sacamos sindicalistas, yo insisto mucho con esto de la presencia o no de mujeres en determinadas actividades. Por ejemplo, los maquinistas son todos varones los que manejan trenes. Y alguien que maneja un tren gana mucho más que alguien que limpia una casa. O sea, y vos, hemos hablado mucho de esto por ahí, una pareja típica de sectores populares es una mujer que trabaja limpiando casas y alguien que trabaja en la construcción. La construcción tiene ingresos más altos. Entonces, si la mujer no puede entrar a trabajar en la construcción o manejar colectivos porque no hay baños, porque no las toman, porque hay que ir hasta la Corte Suprema, esos trabajos que son más estables, mejor remunerados, etcétera, muchas veces justo la construcción no es el mejor ejemplo. No, pero gana más. En una pareja así seguramente sí, igual gana. Yo te diría petroleros, ahí sí. No, colectiveros. Bueno, colectiveros. Lo que quiero decir es la construcción justo es un sector muy precario también, digamos. Muy precario, es casi tan informal como el servicio doméstico. Ahora, colectivero sí, es todo formal y mucho más en blanco. Por eso digo, todos esos oficios, no, pero dentro de la construcción, yo creo un oficio, el carpintero, el que tiene un oficio dentro de la construcción, gana más que alguien que está limpiando casas. Seguramente sí, ese oficio sí, pero en general construcción es muy un sector de ingresos. De alta informalidad. Un albañil, que es el grueso del empleo de la construcción. Bueno, claro. Es tan malo el empleo pero como yo por como eso el decía trabajo. que la posibilidad de que las mujeres empiecen también a hacer esos otros trabajos en las fábricas por ahí metalúrgicas o demás, que suelen ser puros hombres, bueno, es un acceso también a un trabajo mejor remunerado para las mujeres. Usaría como ejemplo quizás, ahora que un sector que va a crecer mucho en los próximos años, petróleo y minería, es el sector de mayores salarios de la economía. No hay empleo negro, ese sería quizás el mejor ejemplo que usaría. Bueno, ahí estamos acá con Dani Steingart, nuestro sociólogo de cabecera. 8:47 de la mañana, estamos desayunando. Gracias.